De regreso, amigos, en Infractal. Y bueno, ha llegado el momento de conversar, como les comentamos en el introito de este espacio, con nuestro invitado de esta noche. Él es Francisco Caamaño, quien es titular de la Secretaría de Seguridad Social del Partido Fuerza del Pueblo, y con él, además, de aspectos que tienen que ver con SENASA, que es un tema que ha estado en el tapete en los últimos días, el sistema de seguridad social de la República Dominicana. Hablaremos de otros temas que también resultan de interés nacional, como lo que planteó el presidente de la República durante su intervención durante la semana. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Eduarda. Gracias por la invitación, Dari. Buenas noches. Bueno, inmediatamente vamos a hablar vamos a entrar de atrás para adelante. Me gusta más tu último punto. Sí. Porque es el último entretenimiento que tenemos. ¿Cómo? ¿Cómo el último entretenimiento? Sí, porque ya hasta jocoso es, porque es que él nos da toda la semana un tema, tratando de quitar uno, nos ofrece otro. El problema es que la seriedad de esos temas, quien lo asesora, está soslayando la repercusión de este asunto. Él dice que el 80% de lo que ha tomado como deuda, que son 2.2 billones de pesos, lo voy a llevar a pesos primero. Quiero decirle que lo que él está diciendo es totalmente falso. Totalmente falso. Por las estadísticas. Son con las estadísticas de que voy a hablar. Las aplicaciones financieras que se Pero hacen el presidente de la República no es economista. Pues no es muy bueno, ¿sabes? Yo soy economista. Supuestamente somos colegas, él y yo. Ay, padre de la 564 mil millones de pesos son los que se llama aplicaciones financieras, que son las que pagan el servicio de la deuda. Él ha tomado 2.2 billones en lo que va de su mandato, que eso equivale a 365 mil millones anuales, que a su vez equivale, porque son 365 días que tiene el año, ¿verdad que sí? ¿O lo cambiaron? No, son 365. Porque el cambio trajo de todo, quizás lo... Bueno, esto equivale a 1.000 millones diarios. 365 mil millones ha sido la demanda de endeudamiento que este gobierno ha requerido. Pero bien, déjame decirte algo. Entonces te decía que las aplicaciones se elevan a 564 mil millones. Eso solamente es el 24.6%, no el 80%. Y todos los gobiernos tienen que enfrentar el servicio de la deuda, o sea, los intereses y las amortizaciones de lo que el otro gobierno haya tomado. Hay muchas formas de decirle, señor presidente, usted miente. Yo trato de no ser irrespetuoso, pero es que me llevan a eso. Mira, te voy a ponerlo en dólares. Y voy a hacer una data de mi hermana Mercedes Carrasco, un tuit del día de hoy. Extraordinaria, Mercedes. Bien. Dice ella, la deuda pública consolidada se ha incrementado de manera acelerada. 4 años, 10 meses, Daris. 4 años, 10 meses. Estos señores no tienen 2 periodos. Bien. Cifra que Randy, se presta coloca, atención, sí, 28.209 millones de dólares. Le di la cifra en pesos ahorita. Cifra muy, muy superior a la deuda acumulada que recibió, que era de 24.7. Te estoy hablando de lo que recibió del gobierno de Danilo, no del nuestro. Hay una gráfica que ustedes me pondrán ahí que le va a mostrar comparado vis a vis a nuestro gobierno. Nosotros dejamos el gobierno en el 12. Pero bien, o sea, este gobierno en 42 años, del 70 al 12, duplicó lo que habíamos tomado para esa época. Ese periodo. O sea, para ese periodo. Del 70 al 12, él más que duplicó en 4 años, 10 meses, y tiene el valor, porque no quiero decir otra cosa, de decir que el 80% ha sido para cubrir las deudas ajenas. Pero bien, si eso no es cierto, entonces tampoco es cierto lo que él dijo hace poco. ¿Qué dijo hace poco? Que estaban pidiendo una ampliación del presupuesto del año 25 porque tenían préstamos sin ejecutar cuando ya quería implementar una reforma tributaria. ¿Se recuerdan?
a principio. Por eso se trajo a Magín al gobierno. Porque otro no podía hacerle el trabajo, trajo a Magín. Y dice que tienen la necesidad de ampliar el presupuesto. Ok, entonces ¿dónde estaban esos préstamos sin usar? Los conceptos y las necesidades por las cuales se pidió al Senado, al Congreso Nacional, aprobar préstamos que luego de repente aparecen estos fondos, estos volúmenes de recursos enormes, para entonces apalancar el presupuesto del 25. Entonces, miente allí y miente aquí. Fernando, pero usted hablaba de un crecimiento abismal de la deuda pública consolidada en República Dominicana, pero al mismo tiempo nosotros podemos observar cómo la deuda pública en términos relativos, tanto la deuda consolidada como la demás tipo de deuda no financiera, se ha producido una reducción, lo cual indica que la economía dominicana ha crecido incluso en un mayor porcentaje que el incremento de la deuda. Por eso nosotros vemos que se redujo de un 56% en el año 2020 a un 45% año 2025. Daris, en términos porcentuales, él quiere disfrazar un poco el tema. En términos porcentuales con el PIB. Él la tiene en 56.6. Pero esa es la deuda consolidada. La deuda pública vamos a hablar consolidada. de la deuda entera, pública. Cuando tú debes. Nosotros entendemos como pueblo que todo el peso que toma o dólar que él toma, no importa si es la deuda interna, pública, o la externa, o solamente la financiera, o solamente el Banco Central, la termina pagando el pueblo dominicano. En pantalla. El pueblo dominicano. Pues ya está la gráfica colocada. Usted puede explicarla, sí, para que toda nuestra audiencia pues la pueda visualizar. Vamos, si las tienen ahí, miren, señores. Al cierre, me hubiera gustado que lo pusieran. En 42 años acumulamos 25.000 millones. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Cómo nos cargan lo que se supone debe modificar los índices de crecimiento, que no están alcanzando la meta. Están por debajo del 3, está en 2.4 y ya el año se está acabando. Con índices de inflación, con índices de precariedad en salud, en educación, en transporte, en seguridad. Entonces viene el tema. ¿Dónde está toda esta plata? Porque ahora estamos hablando de 74.400 millones de dólares. Eso es lo que debe. Y eso es lo que nos debe importar, porque ¿quién es que lo paga? Nosotros. Entonces, pero yo tengo una duda, y discúlpame, Randy, yo te voy a dar el espacio para que tú puedas intervenir, porque el presidente de la República ha establecido que la economía dominicana ha crecido, y es lo que ha planteado Randy, pero las proyecciones del Banco Central de la República Dominicana dicen que va a crecer la economía dominicana de manera atípica, porque en los últimos 55 años hemos crecido alrededor de un 5%, y ahora pues vamos a crecer un 2.7%. Si ellos pudieran demostrar que hay una correlación entre el endeudamiento, porque se crece endeudándose, ¿tú sabías eso? Sin embargo, ¿por qué no le ha resultado a él? Quien decía que los chelitos le rendían. Los chelitos le rendían y es el que no ha endeudado hasta el cuello. Entonces, como tú decías, apuntaba, teníamos un promedio que oscilaba entre 5 y 6% de crecimiento del PIB anual. Él no lo ha logrado. Sin embargo, mira dónde ha llevado el endeudamiento público. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que han hecho con ese dinero? ¿Qué es lo que han hecho con ese? Pero él no responde con qué. Oye, no tiene con qué responder, porque le preguntamos en todos los medios qué ha sido de ese dinero, así como no pudo explicar simplemente 750 millones de dólares de Aerodón. No lo ha podido explicar. Estos 74.000, ¿cómo lo va a hacer? Vamos a sentarnos en la escuelita de economía y vamos a definir algunas cosas. La deuda pública porcentual, ¿cómo nosotros la calculamos? Es muy sencillo, pero eso es muy sencillo. Eso eso es un cociente. Exacto. Hay un nominador, que es la deuda, ¿verdad? Y hay un denominador, que es el Producto Interno Bruto. Entonces,
Si la deuda pública en términos porcentuales se ha venido reduciendo, es lógico, o sea, es un axioma que la economía dominicana, o sea, el Producto Interno Bruto ha estado creciendo a un ritmo más acelerado que la deuda pública. Entonces, ¿cómo tú demuestras eso? Dímelo. Pero ahí está, eso es un pero la gráfica, la gráfica, o sea, sí. No, mira, ha crecido 28 mil millones de dólares nuevos y tú no tienes cómo respaldarlo en crecimiento. No lo tienes. No lo tienes, por sectores no lo tienes. el sector, por ejemplo, el sector construcción, ¿ha decrecido o no ha decrecido? Yo vi las últimas estadísticas del Banco Central y me parece que lo vi en menos 1,8%. Mira, es uno de los sectores más importantes de la economía. Mira, el problema es que el PIB que tú quieres o que tú debes demostrar para tú salvar un poco el pellejo, no tiene forma. Tú lo desagregas por sectores y no hay forma. Por los tampoco. sectores productivos. Tú lo desagregas, que no hay forma. El problema es el siguiente, mira. Han metido miles de millones de pesos a la banca en lo que llaman RL. Eso es liquidez, rápida liquidez. Acción de rápida liquidez desde el Banco Central. Esa plata no dura ni 15 días en la banca, que eso es emisión monetaria. Lo que pasa es que la gente ve el problema, pero no ve por qué el problema existe. Y es que él ha gobernado para sectores minoritarios, devoradores de recursos, que no pueden permitirle explicar cómo ellos han usado esos recursos. Entonces, una de las fuentes ha sido el endeudamiento externo. A veces aparecen la plata, otras veces desaparecen. Bien, son magos. Tienen facilidades del Banco Central de rápida liquidez, que es emisión monetaria, se desaparece el dinero. Tienen con frecuencia desde el Banco Central liberación de los encajes legal, que es liberación masiva de recursos para que vayan a los sectores productivos, pero a empresarios medianos y pequeños. No llega la plata, se queda en un grupito. Mira, el mal está ahí, lo que pasa es que él no lo va a explicar. ¿Por qué? Entre bomberos no se presta una manguera. Él ha pensado no como estadista, sino como empresario. Y ser empresario no es malo. Yo soy pequeño empresario. No es malo, dependiendo de quién esté en la gestión pública. Él lo ha hecho pésimo porque él se ha inclinado a favorecer esos grupos. Fernando, el sector eléctrico te lo demuestra. Totalmente te lo demuestra. Fernando, me gustaría, y a propósito de que usted habla de a dónde va ese dinero, que habláramos un poco del gasto. El gasto corriente, sobre todo, que desde el año 2020 no ha disminuido y ni siquiera relativamente cerca está de lo que era el gasto corriente en el año previo a la pandemia, que es el año 2019. Entonces, hablar un poquito de esa evolución del gasto, ¿dónde es que se va el dinero? Mira, ha habido dos grandes males. Ya dije uno y lo describí, que es la tendencia, la deriva que tiene el presidente de la República a solo favorecer grupos de amigos. No usa la palabra cómplice en este caso, porque estoy generalizando. De amigos. Esto ha devorado muchísimos recursos. La otra es que necesitan de acciones populistas permanentes. Esos son 770,000 personas en el Estado cobrando. Ahí está la botella al pecho. Pero en términos porcentuales no ha habido un incremento ¿de qué? De la nómina pública. La recibió en 560. Que no. No, en términos porcentuales se ha mantenido prácticamente. Pero es que yo no entiendo. Mira, por eso es que a veces. Vete con un porcentaje al supermercado a ver quién. A ver cómo tú te llevas una libra de pollo con un porcentaje, es con dinero. No, pero usted sabe que en economía no se habla en términos brutos, se habla en términos porcentuales. No, cuando si tú quieres. Hablando de presupuesto. Cuando tú quieres que la gente te entienda, tú no puedes estar enredándolo con porcentaje. El presidente de la República se ha metido 28,000 millones de dólares en los bolsillos en 4 años, 10 meses y no se ve resultado. Pero además, si el presupuesto era de 100 pesos en el año 2020 y ahora es de 200 pesos, yo tengo que hablar en términos porcentuales porque en términos absolutos siempre habrá un crecimiento. Pero voy a decir lo siguiente: la nómina pública que fue fustigada
por los amigos del PRM, hay que decirlo, era de 526,000 empleados. Si no mal recuerdo. Sí, ahora la nómina pública ronda los 778,000 empleados. De manera natural va a mantener el crecimiento independientemente. Entonces, yo lo que quiero entender es para que entiendan dónde se ha diluido. Yo le di 2 razones, le voy a dar la tercera. Eso es lo que quiero entender. Llegaron montados un corcel blanco con la boca llena de transparencia y honestidad, criticando las políticas de los anteriores gobiernos de una manera aviesa, permanente, y que decían que no se toleraba un centavo más de préstamo. Entonces, la tercera es la que tiene que ver con esa ausencia de honestidad. Lo que hemos visto, corrupción. Mes tras mes hay escándalos. A veces semanalmente nos dan un tema nuevo. O sea, no nos dan tregua y tenemos que hacer nuestro trabajo como opositores. No nos alegra porque sabemos que es el dinero del pueblo que se diluye. Caso básico, que todo el mundo lo entendió rápido, SENASA. Lo de SENASA, donde está el fardo del problema, el peso, la responsabilidad, es en el Estado, es en el sistema, es en los reguladores que no hicieron su trabajo. ¿Y cuántos ya va la cuenta que la gente está llevando? Empezamos con 10,000, 12,000, 23,000 millones y algunos que dicen, wow. Y buscan entonces muchas formas de evadir el bulto y decir, no, eso tiene que ver con unos muchachos, un call center, por un lado, otro dice, no, que eso fue al sector privado. No, la responsabilidad es del gestor público. El que va a hacer negocio al gobierno y encuentra una brecha, hace negocio. Nada de lo que pasó ahí fue casual. Y lo hemos reiterado. Y el origen, el pecado del problema, vino con la reelección y meter 2.4 millones de cápita al régimen subsidiado, a sabiendas que más de 1 millón no iba a usar el seguro y que ese dinero iba a estar en exceso. Por eso los chelitos les rendían. Bueno, según Chanel, ese no fue el gran problema. Sino no, Chanel lo que ha dicho es que en adición, porque conozco bien a Chanel y trabajamos juntos, yo fui supervisor de SENASA por 8 años y 3 meses. Yo lo que te estoy diciendo porque lo conozco. Vamos a irnos porque conozco el sistema. Vamos a ir a una pausa, estimado Camaño. Sí. En breve continuamos. Bueno, estamos de regreso en Infractal. Hoy tenemos al secretario de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo, Fernando Camaño, quien le dejamos la palabra en la boca antes de irnos a la pausa. Si estaba tratando de redondear la explicación de cuáles son los factores, o más bien por dónde se diluye o drena los ingentes recursos con que este gobierno ha contado. Y terminaba diciendo que la corrupción ha sido una de ellas. Lamentablemente tuve que recordar cómo llegaron cabalgando en ese caballo blanco tan limpio, tan prístino, con cachuchas verdes, por cierto, que era marcha verde. Entonces, todo lo contrario que se predicaba allá, terminó haciéndose lo contrario, todo lo contrario a lo que predicaban. Entonces, el último gran escándalo, que es el de SENASA, que está en curso, porque no sabemos cuál fue el expediente o cuál fue el pedimento del señor presidente en cuanto a que investigaran a su amigo en SENASA. No se sabe. Nosotros como Fuerza del Pueblo hemos estado pidiendo qué fue lo que pediste que se investigue, porque es que todos los días salen cosas nuevas. No fue la chíchara del noviembre del 24, que también dijo que hay contradicciones, que dice Jacín, fui yo, y dice él, fui yo. Entonces, ¿quién fue? Uno miente. Uno de los dos miente. Entonces, no, lo que pasa es que Jacín lleva uno de los temas, pero muy específico. ¿Cuál? Y de manera conveniente, el más pequeño de todos. 41 millones. 41 millones de pesos. Pero hay otros temas que lleva la CISARRIL y que lleva la nueva gestión del SENASA, que hay la nueva gestión llegó cuando despidieron a Santiago Chago. Esto viene desde mucho antes. El regulador no hizo su trabajo. Los contratos los que se aducen tienen irregularidades. Son contratos que debe revisar
Y se supone que como tiene muchos años ya, son 4 años y 10 meses que tiene el gobierno. ¿Por qué la CISARRIL no vio los estados financieros de...? Estaban en otra cosa. No. Según informaciones oficiales, había una... Y lo que ha hablado un miembro de la oposición es que había una doble cuenta. Había una doble contabilidad y que la CISARRIL sí hizo las recomendaciones. Eso se lo voy a decir a otra persona, pero a mí no. En cada una de las etapas del proceso. Daris, te repetí hace un momento que mis años en el sistema como regulador me permiten decirle no fue así. Una doble contabilidad podría en algún momento confundir al regulador, pero termina sabiéndolo. Son 4 años, 10 meses. En esto que estamos viendo, denunciando. No hay inocentes en el sistema. No hay inocentes. Todo lo que sabe uno lo sabe el otro. Me refiero a la gerencia y al Consejo Dominicano de Seguridad Social. Lo sabe la Dirección de Información y Defensa del Afiliado porque se da cuenta a través de las quejas que permanentemente le llegan. Lo sabe y debe saberlo y resolverlo el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Y lo sabía seguro que el presidente de la República, porque él se llenó la boca diciendo que lo que la oposición no quería era que le dieran a 2.4 millones de personas más cobertura. No, falso. Nosotros lo denunciamos desde el 21 y dijimos que era lo que querían. Porque sabíamos que de esos 2.4 millones, teniendo al Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN eliminado de un plumazo, y la ADES, ese es otro tema, y la ADES que pertenecen al Gabinete de Política Social para poder a manos llenas entregar fardos, fundas, cajas de tarjetas de Supérate. Entonces, el gran pecado de este gobierno fue que querer financiar, no solamente no le bastó que le financiaran los narcopolíticos. Están todos ahí, yo no estoy inventándome nada. Están presos, están procesados, están sin visa, qué sé yo. Eso es bueno, ahora se le persigue. Eso no es bueno, eso es malo, eso es un malo ejemplo para el pueblo dominicano. Se le persigue, porque para nadie es un secreto. Pero lo persigue la DEA. Los amigos del presidente terminan siendo muy llaves o cómplices, pero bien, vuelvo atrás. No me pongo a hablar de ese tema. Entonces vuelvo a los contratos. A nosotros lo que nos importa no es si ellos van a someter y poder meter preso a estos señores que legítimamente quieren hacer negocio. Digo legítimamente porque tienen el derecho y optan por eso. Pero si el regulador o el gestor público le permite esas licencias, usted es el primer responsable. Entonces, a mí que no nos vengan a dormir con esto. Nosotros queremos saber exactamente de qué ha pedido a la Procuraduría el presidente de que sea investigado. Porque toda la semana sale algo nuevo. Algo nuevo. Todavía no hay nadie procesado. No, pero y aquí por robarse una gallina tiene un grillete, el expediente declarado como complejo y unos 18 meses de, por si acaso, porque tú no te puedas mover, por robarte una gallina. No, pero el proceso está abierto, la investigación. Pero qué lento, qué delicados son. No, pero lo que pasa es que un proceso de investigación fiscal toma su tiempo. No es fiscal, es sistémico. No es fiscal, es sistémico. Fernando, ¿cómo entonces evaluar el gobierno del PRM en sentido general? Un desastre vergonzoso. ¿Cuál es el 10? ¿Lo peor? Lo mejor. El 1 lo peor. Y el 0, bueno. Mira, es difícil porque es que no solamente por las expectativas que ellos crearon cuando venían en ese corcel blanco que yo decía con cachuchas verdes, mancha verde, no por las expectativas nada más, sino porque en los hechos objetivamente lo han hecho mal. En el caso de las obras de infraestructura, sin sacarte mucho del tema de seguridad social, porque y quiero ver que nos puedas conversar a nosotros el tema de la AFP rápidamente, pero en el tema de del aspecto de infraestructura, estuve viendo unas declaraciones de la Secretaría de una comisión de infraestructura de Fuerza del Pueblo que tendremos que invitar. Sí, eso tiene que ver con el monorriel y el costo por kilómetro. Ajá, que no sé si tienes el dato. No tengo el dato del equipo de ingenieros nuestros que ayer hizo una rueda de prensa, pero tengo noción de que ellos estaban estudiando
lo que querían hacer, lo que pretenden hacer con el monorriel. Y es otra barbaridad, porque lo que hemos visto con las infraestructuras, como se desmorona, porque el cáncamo de la 27, de la Kennedy Autopista Duarte, eso no necesita análisis, eso se está cayendo a pedazos. Y entonces, imagínate el resto si lo dejamos a manos anchas. ¿Qué pasa con las AFP en la República Dominicana? Cuestionamientos al sistema, es parte del sistema de seguridad social, pensiones que van a ser muy deprimidas para los primeros que salen, que me parece que es en el 2035. No, en el año 26. ¿En el año 26? El año que viene. Nosotros lo hemos dicho y lo hemos advertido. Algunos cumplen para sus pensiones programadas. Hay siempre muchas quejas, pero es porque no entienden. Incluso hay gente muy cercana a uno. Dice, no, ¿para qué están las AFP y para qué están los bancos de por medio? Lo primero que debo decirte, Eduarda, es que la ley no contempla ninguna prohibición de esa liazón entre el sistema financiero y la AFP. La AFP es un ente regulado, los bancos también lo son. Entonces, cada superintendente tiene que hacer su trabajo. Ahora bien, lo que va a pasar el año que viene, nosotros ya le hemos estado advirtiendo y tenemos propuestas en nuestro programa de gobierno, pero nosotros no entramos en el 26. Dario, nosotros entramos en el 28. Tengan eso muy en cuenta. Usted está diciendo aquí que Fuerza del Pueblo va a ser gobierno en el 28. Por supuesto. No le cabe duda. No me cabe ninguna duda. Entonces, ¿qué sucede? En el 26 este gobierno no está previendo absolutamente nada y le estamos diciendo, señores, pero es que van a hacer un 24, un 26% de tasa de reemplazo. Si tú ganas 10,000 pesos, te van a venir a ti con el 26% de eso. Y no dicen absolutamente nada. Luego viene un 1984, vienen protestas, vienen pobladas y este gobierno prefiere seguir cogiendo préstamos y no explicando para qué usa ese dinero. Pero ¿cuál es la propuesta oficial de la Fuerza del Pueblo con relación a ese tema? La nuestra es un régimen mixto de financiamiento a la pensión programada. Pero los detalles no son para este programa. Y es una propuesta de gobierno. Eso está escrito, eso es público. Pero si entro en eso, no acabamos. Pero entonces, posiblemente sea una propuesta suya y luego no sea mía, respaldada. No es mía. Está respaldada por el partido. Bueno, no si está dentro del programa 2024 propuestas, sí, claro. Entonces es una propuesta del gobierno. Lo que pasa es que la poca creatividad para esas cosas del gobierno muchas veces se apalanca con las ideas de los opositores, pero ese no es el caso. Nosotros no queremos hacer una oposición constructiva. Ahora mismo no. Yo soy muy franco. Ahora mismo es de crítica la que merecen. Miren, vuelvo a las pensiones. Las pensiones empiezan en el año 26, no han hecho nada. Simplemente que el 80% de todo lo que se acumula de nuestras cotizaciones en el régimen contributivo ha ido a financiar gastos corrientes a través de los bonos de Hacienda. El 80%. Entonces no hay un retorno, ¿no? Porque si es gas, hay retorno. El problema del 26% no solamente tiene que ver con que el gobierno, porque el gobierno se lleva la plata, emite bonos y le paga alrededor de un 10% de tasa nominal, a veces menos, de tasa nominal al fondo. Entonces, tú tienes una rentabilidad nominal aceptable para el tipo de mercado financiero que tienes. Pero el problema no está ahí, es que es un fondo común. Solamente el 42% de los casi 5 millones de afiliados a los régimen contributivos de pensiones, el 42%, es el que en promedio cotiza. Sin embargo, son muchas bocas y pocos cotizantes, ¿se me entiende? Eso es algo que tienen que ver los que opinan al respecto, o eso se llama baja densidad de cotización. Eso es por los niveles de informalidad que tenemos. Bingo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un 53 a un 56 porque ha subido en este gobierno. Estábamos en un 53. O sea que ahora es más. Entonces, la informalidad no permite una cotización mensual y esos son los que tienen empleo. Porque el desempleado está subsistiendo por muchas formas de que el dominicano, buscándose lo poco que come inclusive. Pues bien, ese es uno de los factores. Hay factores endógenos y factores externos que permiten o que obligan o que inducen a tener una baja tasa de reemplazo de tu salario cuando te pensionan. Entonces, a esto voy.
Si tú sabes que hay una baja densidad de cotización, ¿qué haces metiendo mano de obra haitiana por un tubo y 7 llaves en todos los centros, y ya está incluyendo Zona Franca, en todos los centros turísticos, para complacer a tus amigos, sabiendo que no están cotizando la seguridad social y que tú vas a tener que enfrentar un problema en el 26? O sea, tú tienes que tratar de diseñar políticas de generación de empleo que no sean carenciados, que no sean cebollas. Permíteme decir esto. El otro factor es el nivel de salario que tú cotizas. El salario promedio es muy bajo. ¿Pero por qué es bajo? Porque tú le estás metiendo también mano de obra poco instruida y barata. ¿Por qué? Porque tus amigos necesitan tener mano de obra barata. Así no se gobierna. O sea que Luis Abinader y el PRM fueron los que entraron, los haitianos, al mercado laboral. Son los que más prometieron y dejaron las cosas igual. No, pero según... Porque yo estoy hablando por el 12. Yo salí en el 12 como gobierno. Yo salí en el 12. Y ni hablar... Pero el PLD se mantuvo hasta el año 2020. Pero mi gobierno, el de Leonel Fernández. Sí, pero Leonel era el presidente de esa organización política. Pero no gobierna, los presidentes del partido no gobiernan. Sí, pero son parte de... Parte es una cosa y que gobierna es otra. Eso es como que yo diga que José Ignacio Paliza no es parte... Dios no libre. No es parte del gobierno. Si aquel no lo hace bien, yo me imagino. Ay, Dios no libre. de la Altagracia. Mira, por favor, Señor. yo hablo muy claro. Lo que está sucediendo no le está importando porque tú no ves una sola medida que están tomando al respecto del tema que nos ocupa, la seguridad social en pensiones. Solamente ven que ese dinero entra fresco a todos los meses a las AFP. Las AFP no tienen que invertirlo. ¿Y qué hacen? Compran bonos del Estado, de Hacienda. ¿Y qué hace Hacienda con ese dinero? Se lo manda a tu amigo, a la presidencia. O sea, me refiero a Paliza y a los muchachos del amigo mío no es, él está guapo. Esa plata va ¿a qué va? A gasto corriente. O sea, el país no está tampoco aprovechándolo con inversiones productivas que den un retorno mayor y que dé empleo para que haya quien cotice con buenos salarios y con una permanencia en el puesto. Porque la rotación que hay es la culpable, después de un mal gobierno, claro. La rotación en el empleo, aquí no dura nadie, 3 años. Es así. Entonces, cuando tú tienes esa situación, tú no puedes tener una pensión de calidad y un sistema duradero. Los crujientes de dientes vienen ahora. Y después tú vas a ver algunos genios que han aparecido, incluyendo colegas. No, porque los 65 años es muy pronto para pensionarse, que hay que irse con los franceses. Y subirlo a 67, 2 añitos más. No me digas. Tú porque no tienes problema, pero el que dura todo el tiempo que te exige la ley, con bajo salario, acumulando un poquito, y viene después el tema que lo vamos a hablar, de que me retengan si yo me muero, esos chelitos y no se lo den rápido a la familia, ese es otro problema. Entonces, las AFP están en la ley. Tienen derecho a estar. Hay quejas con eso. Ellos hacen su trabajo según las normas. Invierten según el mercado financiero. Y los mercados financieros están valores, o sea, hay todo aquí regulación sobra. Lo que pasa es que no ven más allá. Le dejan el problema al sistema dominicano de seguridad social. El sistema dominicano de seguridad social simplemente es una maquinaria estupenda que nosotros defendemos, aunque no era nuestra ley, Daris. Nosotros teníamos otra ley. Te estoy hablando desde el año que se promulgó. Es un mecanismo de distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque colecta de los salarios y de la aportación de los empleadores para que todos tengan o salud, o riesgos laborales, o pensiones, whatever. Entonces, se colecta dinero, se redistribuye dinero. Ahora el resto le corresponde, en unas ocasiones le corresponde, como es este caso, a las políticas de empleo que no existen en este país, a la política migratoria que tiene un impacto en el mercado de trabajo y en las carencias que tenemos de malos trabajos, poco tiempo, poco dinero y no cotizan. Fernando Camaño,
coincidimos únicamente en el tema de la seguridad social. Pero bueno, vamos a ir a una pausa comercial. En breve continuamos.